buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estéis viendo. Hace mucho, mucho tiempo que no hago ninguna entrevista en el canal. Sí, es verdad que subí una entrevista que me hizo además mi invitada con motivo de mi primer libro publicado. Y ahora le devuelvo a ella la entrevista porque ella también ha publicado libros y este es uno de ellos. No sé realmente si es el primero, el segundo o el tercero, pero no importa. Aquí estamos para presentar este libro. Puentes entre idiomas, Bridges Between Languages, porque es un libro bilingüe. Y eh, casi todos conocéis ya a mi invitada María, porque ha estado varias veces en el canal, pero por si acaso hay personas nuevas que se conectan o seguidores nuevos, pues quiero que ella misma se presente. María, por favor, preséntate quién eres y por qué estás aquí. Ya sabemos que vas a presentar tu libro, pero algo más. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y lo primero, muchísimas gracias, Margarita, por tu invitación a tu canal. Un placer, como siempre. Estoy encantada de estar aquí y de hacer proyectos juntas, que hacemos muchos. Y bueno, las entrevistas y los libros es simplemente pues un poco de hablar sobre nuestros proyectos privados que tenemos, pero hemos hecho otros proyectos de educativos juntas y seguimos y tenemos algunos más que van a venir pronto. Bueno, me Sí, presento primero, voy al grano. Soy María, soy profesora de español, profesora de inglés y también soy estudiante, eterna estudiante. Soy estudiante de alemán en estos momentos. Me gusta ser estudiante, además de ser profesora. Soy madre bilingüe también y me encanta hablar del bilingüismo y explorar este tema porque lo he vivido como madre, como profesora, pero como madre principalmente también, no solo de manera eh, profesional. Entonces es un tema que me encanta. Por eso el libro del que vamos a hablar hoy va de esas experiencias. Pero bueno, no me adelanto. Y esa soy yo. Bueno, soy también creadora del canal Bilingual Cerebros, en el que he hecho proyectos con Margarita de los monstruos de Halloween y muchos otros que hemos hecho. Y bueno, esta soy yo. sí, tuvimos uno de reseña de libros, Sí. que no estaría mal volverlo a repetir, una segunda edición. Sí. Y bueno, pues María, ¿por qué elegiste este nombre? Puentes entre idiomas. Pues porque puentes nos conectan, porque tenemos que encontrar, de eso va, son 5 historias, son 5 mini historias y cada uno de los 5 personajes tiene que encontrar esa conexión que lo lleva a encontrar la unión entre su idioma que está aprendiendo, en el que ha nacido, y el idioma de herencia en algunos casos, o la lengua extranjera en otros casos, encontrar esas conexiones, esos puentes que te unen y que además consolidan. Entonces pienso que un puente tiene esa imagen, es como una metáfora, ¿no? Esa unión que te hace cruzar de un lado al otro y llegar con esa seguridad, llegar al otro lado, que es sentirte bien, sentirte a gusto en ambos idiomas, para ser bilingüe, para consolidar ambos idiomas. No sé, me parecía simbólico el título de Puentes entre idiomas. De hecho, es también el título de una de las historias dentro del libro. Sí, son 5 historias y yo también soy madre de un chico bilingüe. Y la verdad es que en esas 5 historias me vi reflejada o vi reflejado a mi hijo o incluso también vi reflejados a mis estudiantes. Eh, Porque yo creo que estas 5 historias han salido, a ver, son ficticias, pero hay mucho de real en ellas, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, están basadas en eso, en historias de estudiantes, historias. Hay una de ellas que está basada en mí. Seguro que adivinas cuál es, porque lo has leído. El de la chica que se va de intercambio, esa era yo, ¿no? Sí, Porque yo sí, no era bilingüe. Yo me crié en España y yo empecé a aprender inglés, pues
como se aprendía antes en mis tiempos, que ya tengo una edad, pues en aquellos años se empezaba en sexto, me acuerdo que era cuando se En empezaba. sexto de Sí, GB se aprendía el exactamente. inglés y se aprendía a base de traducciones Sí, era y muy a base de rellenar sistemático. huecos y Sí. sí, 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 y claro, entonces yo me fui pero no como el personaje, está basado en mí, pero es un poco más joven el personaje, se va de intercambio en el instituto de Sevilla, uno de los personajes, Lucía, se va a Inglaterra. Yo me fui un poco más mayor, yo me fui en la universidad de intercambio de Erasmus, pero está basado el personaje, el comportamiento, el cómo tener ese miedo a hablar porque piensas que tu acento va a ser juzgado o que no te van a entender. Y bueno, no adelanto cosas del libro, pero cómo encuentras luego a gente que tiene esos mismos patrones, pero a la inversa, ¿no? Cómo encuentras gente que está aprendiendo español y tú estás aprendiendo inglés y ellos también tienen miedo a hablar y, eso me pasa a mí también, los falsos amigos y tantas cosas que tenemos en común. Entonces el libro habla de eso, de pequeñas experiencias, otros están basados en familias, conversaciones de padres, porque mi hijo le da vergüenza. Por ejemplo, gente que estaba aprendiendo, hay uno que está basado en un estudiante de hace poco tiempo que era, no voy a decir el país por si escucha, y cambió un poco el país del estudiante también en el libro, pero vinieron a mí porque tenían para clases y tenía español de lengua de herencia, pero tenía ya español en el instituto y era un chico que sacaba unas notas excelentes en todo y español, que era su lengua de herencia, sacaba una nota más baja. Entonces estaba, porque en su casa sus padres hablaban entre ellos español, pero a él lo habían dejado que hablara inglés todo el tiempo. Vivían en Estados Unidos. Y claro, él lo tenía dentro, lo tenía pasivo, pero salió y al final sacó una notaza. Entonces está basado un poco de él. Ese es el de la lengua de la mesa. Creo que es uno de... sí, sí, la lengua de la mesa me gustó muchísimo, ese de Sí. la lengua de la mesa. Sí, yo, bueno, yo he dado clases, pues, como tú, ¿no? En diferentes países y yo recuerdo una historia que la verdad es que es una de las, bueno, he tenido varias historias que me han marcado mucho la vida, pero esta chica vivía bueno, yo estaba en la Universidad de Connecticut con una beca dando clases de conversación y ella era de Nueva York. Entonces, había hablado siempre Spanglish en su familia. Y entonces, después de una clase de conversación, se quedó ella y empezó a llorar y a llorar y a llorar y me decía, es que en mi familia siempre hemos hablado Spanglish, en el colegio con el Spanglish todo estaba bien, en el instituto también, pero ahora estoy en la universidad y me he dado cuenta que no sé ni hablar ni español ni Mm, inglés. sí. Y yo todavía no era ni profesora de español, yo estaba terminando mis estudios de filología clásica, pero con una pasión tremenda hacia la enseñanza del español. Y, y con esta beca fue, vamos, lo que me hizo eh, formarme de profesora de español y esta historia de esta chica, la verdad es que me marcó, me marcó. Y yo no sé lo que le dije porque en aquellos momentos pues estaba en la universidad, ya en los últimos años, ¿no? Pero todavía era muy joven y bueno, no recuerdo lo que le dije, pero sé que ella salió con una sonrisa de allí, estuvo llorando mucho tiempo, pero salió con una sonrisa y ese año terminó el año y todo fue bien con ella, pero en aquellos entonces pues no había la tecnología de ahora y bueno, pues no sé nada más de ella, pero sé que le ayudé en ese momento. Pues Genial. como tus historias también van a ayudar a muchas personas, ¿verdad? A muchas familias, a muchos chicos Eso es, indecisos o dudosos o con baja autoestima. ese es el objetivo, ¿no? Eso espero porque hablan de eso, de esas experiencias. Por ejemplo, hay una que también
hay familias y situaciones que han pasado. Esto de cuando vives en un país y los hijos sí han encontrado un poco de la conexión con el idioma y con la herencia, pero cuando se encuentran en situaciones sociales, le dicen a los padres, no, no, en español aquí no, que estamos en Alemania o que estamos en Inglaterra, habla inglés o habla alemán o habla lo que sea, el idioma que sea. Esa como, no vergüenza, pero como ocultar un poco de dónde vienes por querer encajar, por no querer sentirte diferente. Y esa es otra de las historias y otra de las situaciones que padres, familias, hijos y cosas que he observado que se dan mucho y que Sí, con el tiempo evolucionan hasta que los niños encuentran esa conexión, ¿no? Ese saber, es mi herencia, yo estoy orgulloso de mi herencia y la gente al final lo comprende, pero tienen que llegar ellos a esta conclusión. Muchos padres quieren forzar esto, este orgullo por... No, no nace porque tú lo quieras, sí, lo tienes que inculcar, pero no a la fuerza, tiene que ser con amor y con paciencia. Es como una plantita, como una semillita que riegas hasta que llegas ya y llegan ellos solos a sentir ese orgullo y esa pertenencia que es qué importante. Esa bonita es otra de las metáfora, historias. qué Sí, bonita metáfora, porque además el Jardín de Margarita también empieza por ahí. Eh, Empieza por ahí, ¿no? Para que haya un jardín tiene que haber semillitas. Y yo lo llamo las semillitas del español. sí, exacto. Es muy importante. Es paso a paso y sin prisa y con paciencia, mucha paciencia. Sí, porque no es fácil. No es fácil educar a niños bilingües, no es fácil todo lo que pasa por sus cabezas, porque mi hijo dice que no habla ningún idioma, que no sabe hablar ni el alemán, ni el inglés, ni el español. A ver, él no ha vivido nunca, a ver, nació en Canadá, ¿no? Pero vinimos a Europa cuando él tenía 4 meses y Quitín. entonces nunca ha vivido realmente en un país de habla inglesa, pero siempre, el inglés siempre está presente. Entonces, le escuchas hablar inglés y lo habla bien, pero le dices, qué bien hablas inglés, me lo dices porque eres mi madre. No, claro, lo típico, ¿no? Y el español, no, mamá, yo no sé hablar español y no sé hablar alemán y Eh, es un poco pero desesperante, son pero bueno, épocas y llega el momento en el que poco a poco, claro, a lo mejor de los tres idiomas, el alemán me supongo será el que es más perfecto para él porque es el país donde se ha criado y ha ido al colegio, pero tú le hablas continuamente en español, entonces seguramente los dos son iguales, ¿no? Más o menos al mismo nivel, tanto alemán como español, ¿no? yo la verdad es que el alemán y el español de mi niño yo lo encuentro que están a la par. Y Genial. bueno, el alemán, claro, obviamente es más fuerte porque ahora ya no tanto, ¿no? Pero las construcciones que me hacía gramaticales eran muy divertidas, Sí, porque me encanta esto. me hablaba en español, pero la gramática era alemana. Sí. Y era muy divertido. Y claro, hay cosas, los profesores sabemos lo que tenemos que corregir y lo que no. Entonces había cosas que sí le tenía que corregir porque si no se fosilizaba y ya no iba a haber manera de que hablara bien y había otras cosas que yo sabía que tarde o temprano él mismo corregiría. Entonces, pues era la verdad es que lo hemos pasado muy bien aprendiendo español y bueno, yo le recomiendo a todos los padres que están un poco indecisos porque piensan que hablar español pues va a ser contraproducente para el colegio, pues que no, la verdad es que no, y al revés, les da autoestima, les da seguridad y les da muchísimo más, ay, se me van las palabras, María, échame una mano, se me van las palabras. Como más, pues, tener una mente más abierta, tener, es lo que se suele decir, ¿no? Si tienes
más de, lo tengo ahí por detrás, es uno de estas citas célebres, nunca la recuerdo Sí, exactamente, te la puedo decir más o menos, que tener más de dos idiomas es como abrir una ventana, no, o tener dos almas, o abrir la ventana desde el mundo, te abre la mente a muchas posibilidades. Creo que la parte de la frase la he hecho mal, pero bueno, más o menos ese es el contenido, ¿no? Que te abre la mente, te hace ver el mundo, pues mm, de diferentes ojos, ¿no? Mucha gente dice que tu personalidad en un idioma es un poco diferente a tu personalidad en otra, y es verdad, entonces es verdad, sí, es verdad. pues, es muy Yo interesante siempre, esto, me gusta este yo tema. siempre yo siempre digo que en alemán voy al 60% de mi yo personal, porque como no me puedo todavía comunicar al 100%, pues la gente me está conociendo a un 60% de lo que soy yo. Sí, Es que somos sí, te entiendo. diferentes y Claro, hablando inglés tampoco era la misma que hablando español. Hablo inglés, vamos, yo no me considero bilingüe, pero tengo un muy buen nivel de inglés y con ese muy buen nivel de inglés, yo sí que me noto diferente a como yo soy con mi español y totalmente diferente a como soy con el alemán. O sea, que es que sí. totalmente cierto, María. Es que incluso el tono de voz, por ejemplo, ¿no? También, porque, por ejemplo, en español tenemos un tono más bajo, yo creo, más grave. Sin embargo, cuando hablas inglés, subes un poco el tono, the pitch, el tono, ¿no? Cambia un poco incluso tu estilo de la entonación, etcétera. Y eso hace que la personalidad pueda cambiar un poco, o la percepción, porque tú eres tú, ¿no? Pero la percepción de tu personalidad, ¿no? Sí. Y Sí, para estos chicos que tú presentas para estos 5 chicos que presentas en las historias, que son pues 5 tipos, 5 personalidades o no 5 personalidades, porque yo me he visto reflejada en los 5. Entonces, ¿qué consejos das a los padres eh, de, es- de niños, pues eso, niños que no quieren que hablen español en un lugar público? O, ay madre, he metido la pata, he dicho que mi abuela es esto por los falsos amigos. sí. O, ¿qué consejos das a los padres de familia? Pues la paciencia es el consejo más grande que tengo, que no es esperar un poco y dejarles un poco espacio. Las historias que son cortas te muestran ese sentido, esa incertidumbre, ese no querer hablar o ese miedo o esa vergüenza o esas situaciones que te incomodan, ¿no? Al principio y te muestran la curva del proceso, ¿no? Las historias te muestran al final cómo eso ha evolucionado en la historia y qué pasa al final. Son historias que, como he dicho, están basadas en hechos reales y todos o 99% de las personas llegan como los personajes a encontrar su punto en el que se encuentran cómodos, en el que cruzan el puente, ¿no? Del que hablábamos al principio. Y es la paciencia y el darles espacio, sobre todo, ¿no? El dejar que lleguen y a veces no corregir tanto, lo que decías tú antes, eso lo nombro en otro libro del que ya hablaremos, de las correcciones. Las correcciones tienen su momento, la que mencionabas, para que no se solidifique algo que luego no se va a poder corregir. Vale, hay cosas que tienen su momento, pero corregir continuamente es autoproducente, es malo, hace que se sienta mal la gente. Yo lo sé por mí misma como estudiante, que digo que soy de alemán. Totalmente. Pues hay momentos en los que agradezco mucho que me corrijan porque a lo mejor estoy en ese momento en learning mode, estoy, vale, sí, vale, ¿cómo se dice esto? Vale, gracias. Pero si de repente alguien me dice, pues eso así no se dice, así no te van a comprender. De hecho, me pasó con alguien hace poco y encima era un familiar y no me sentó nada de bien. Y digo, vale, gracias.
Pero no, entonces yo pienso, me pongo en el punto de vista de mis estudiantes y por eso ser estudiante también es bueno como profesor, eternos estudiantes, hay que serlo siempre, porque siempre se aprenden cosas nuevas y ponerte en la piel o en los zapatos, según la expresión en inglés o en español, ¿no? De tus estudiantes. Sabes que tanta corrección no es buena. Deja que, o modélalo, ¿no? Sin tener que corregir, cosas así, ¿no? Para guiarlos de una manera suave y que ellos encuentren el camino hacia el final del puente. Sí, a mí me gusta mucho lo del puente porque además un puente tú lo puedes cruzar para un lado, pero puedes regresar y puedes volver otra Exacto, vez y otra vez. Entonces sí, es una metáfora muy bonita porque eh, son puentes donde cruzas culturas, cruzas idiomas y ese contexto multicultural, políglota o bilingüe, hay muchos sí, niños que no son bilingües, que son políglotas, sí, pues te acerca a, te acerca al mundo entero, la verdad, porque eso te hace más abierto de mente y mucho más flexible a la hora de pensar. Así que crucemos puentes y con nuestros hijos, pues de la mano, mucho más. totalmente, sí. Y para unas palabras para cerrar, María. Bueno, pues solamente decir también que el libro incluye al final de cada una de las 5 historias preguntas de lectura y comprensión que pueden ser usadas tanto con padres, hijos en casa, también puede ser usada por docentes y la mitad del libro es en español, son las 5 historias en español y la segunda mitad es en inglés. Entonces, por ejemplo, algo interesante para hacer para familias bilingües. Puedes leer una historia en español un día y la misma historia al día siguiente en inglés. Puedes comparar estructuras y vocabulario, puedes hacer muchas cosas con el libro. Ah, ¿cómo se decía esto? A ver, voy a comparar en la página tal de la historia uno con la otra historia. Ah, pues no es exactamente igual la estructura, porque no está traducido totalmente literalmente, está traducido para que tenga sentido. Entonces, vale, está adaptado así. Esta pregunta se puede hacer de esta manera o de otra. Ahí ya entra pues los padres y la experiencia que tengan cada uno para hablar, mira, pues también lo podías haber preguntado así o... Y muchas de las preguntas son de distintos niveles. Las primeras son las fáciles, son de encontrar información. ¿Cuántos años tenía Lucía? ¿Dónde fue? Preguntas así directas para comprensión, pero están las preguntas finales que son más profundas, que son preguntas de interpretación y de reflexión, preguntas para que los estudiantes piensen o los lectores piensen en cómo les afecta a ellos este tema culturalmente. ¿Por qué crees que se sentía así? ¿Te has sentido tú así alguna vez? ¿Has vivido una situación similar? Entonces ahí abre el diálogo con los padres, ya no solo para hablar del personaje del libro, sino también para hablar de lo que te pasa a ti y lo que le pasa a ese personaje. Me ha pasado algo muy parecido, pues me pasó no exactamente igual, pero esto me recuerda a cuando a mí me pasó esto. Y fíjate cómo resolvió este problema el personaje en el libro. ¿Tú crees que podrías hacerlo igual o qué podríamos hacer? Ahí ya abre esa conversación a los sentimientos, a esa conexión con el idioma, ¿no? Porque muchas veces eso se interioriza. Y hay muchas veces que estos hijos que estamos criando de manera bilingüe o políglota tienen esos sentimientos encerrados, no están compartiendo, bueno, me siento más de este idioma o me siento más del otro. Y hay veces que conecto más con este idioma o hay veces que cuando visito a mi familia conecto más con el otro, pero he perdido cierta conexión porque he vivido más tiempo en el otro sitio. Entonces, hay veces que eso queda dentro, pero no se exterioriza o no se conversa porque se piensa que es tan obvio, pero no, es algo de lo que hablar abiertamente, de lo que reflexionar para que ellos encuentren su camino. Entonces, pues sí, A pienso que la mí, conversación es muy importante. sí, a mí me pareció me encantó porque
Es un libro donde lees y disfrutas. Además, aprendes un montón si eres estudiante del español o del inglés, aprendes un montón de palabras, vocabulario, estructuras, comparas, pero sobre todo la reflexión, porque la historia de tu historia, ¿no? Del intercambio, pues ese no hace falta ir del intercambio, simplemente en tu ciudad, en tu colegio donde aprendes inglés o donde aprendes español, te encuentras ridículo diciendo, ay madre, la profesora me ha pedido que haga una presentación y no sé ni cómo pronunciar las cosas. Entonces, pues ayuda mucho a relajar, ayuda Ese es el mucho objetivo. a sentirte cómoda en el idioma, en cualquier idioma en el que hables. Y admitir que errores cometemos todos. Los errores están ahí, son parte del proceso. Y entender que todo el mundo comete errores y todo el mundo nos sentimos mal en un momento, te ayuda porque es como esa empatía, ¿no? Ese sentirte, ah, vale, no estoy solo en esto le pasa a mucha gente, es normal. Y esa gente que se ha sentido así luego lo ha superado y venga, hay que seguir, que yo también lo voy a superar. Pero tengo que hablar de ello y tengo que seguir adelante y tengo que cometer un montón de errores, pero son parte del proceso y está bien cometer errores, es así. Pues sigamos cometiendo errores, sigamos acertando en muchas cosas y sigamos aprendiendo. Muchísimas gracias, María, por esta entrevista, por este libro que me ha encantado. Y Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y muchísimas gracias por leerlo. Aprecio mucho tu input, tu aportación y yo quería saber cómo era percibido el libro, si el mensaje se había transmitido bien en cuanto a las historias y la empatía y el sentirte identificado. Buscaba a ver si te identificas con las historias y me encanta que digas que no solo con una, pero con muchas has encontrado puntos de conexión. Eso sí, me en encanta. cada Muchísimas una, gracias. personales míos o que he visto en mi hijo y en mis alumnos. Así que no, me encantó. Genial, Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias. Y como tienes más libros, pues ya sabes, en mi canal eres bienvenida siempre para hablar de tus maravillosos libros. De hecho, ya tengo El el siguiente. siguiente. Todavía no lo he leído, pero aquí está. Vale, cuando lo leas hablamos. Aquí está, aquí está. Así que una entrevista viene en el futuro. Genial, muchísimas Pues gracias, un placer como siempre. Y estamos en contacto que pronto vamos a hacer un lanzamiento de algo, no sí, hacemos vamos a ningún lanzar algo, spoiler. sí, sí, sí. Vamos a hacer un lanzamiento. Muy bien, un Somos muy placer, hasta creativas pronto. y somos muy Claro que sí, creativas y nos gusta que nuestros estudiantes o cualquier persona que pase por el canal y diga, ay, yo quiero participar, pues que participe. Así que, pues, así que genial. nada, ya lo lanzaremos, ya lo lanzaremos. Muy pronto. Pues un abrazo grande y Un un abrazo beso. muy fuerte y un beso para todos los que estáis viendo la entrevista. Hasta Hasta luego. pronto. Cuídate. Chao. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. See you soon. Learning Spanish, learning English too. Fun for families and teachers too. Games and stories, facts to explore. Bilingual Cerebros opens the door. Bilingual Cerebros, aprende aquí. It's fun and free, come learn with me. Bilingual Cerebros es para ti. Learning together, it's where to be.